su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras, las comisiones de Agricultura, Ganadería y de Desarrollo Rural, en Comisiones Unidas dictaminamos este asunto que es muy importante. Los datos creo que son conocidos por todos. La CEPAL dice que tenemos 60 millones de pobres, que tenemos la mitad de ellos en pobreza alimentaria, que el 30% de esos millones de pobres alimentarios son niños, que somos un país importador de alimentos y que somos un país que a los ricos les da recursos y a los pobres les da discursos. Ese es el asunto. Tuvimos la oportunidad de asistir en el mes de noviembre a la Organización de las Naciones Unidas junto con la compañera senadora Luisa María Calderón Hinojosa. Ahí escuchábamos, la verdad, con mucha envidia los informes de muchos países en el mundo que han tomado como alternativa la agricultura familiar para erradicar la pobreza extrema y para reducir el hambre en sus países. Ese día se declaró que el 2014 sería el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Sin embargo, coincido con la senadora que me acaba de anteceder en el uso de la palabra cuando dice que hay que pasar de las palabras a los hechos. México suscribió ese acuerdo para que en nuestro país también se implantara el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Sin embargo, lo hemos dicho muchas veces, si no se refleja en el presupuesto una acción concreta, entonces son palabras. Los compromisos ya no pueden ser de palabra. Revisemos cuánto se le etiquetó a la agricultura familiar para el año 2014, cuando era el año internacional. Por eso impulsamos este punto de acuerdo. No se puede erradicar la pobreza, no se puede erradicar la pobreza alimentaria en nuestro país si no es con acciones contundentes que logren este objetivo. El presidente Peña Nieto impulsa la cruzada contra el hambre. Y cuando debiera de haber una coordinación plena entre la Secretaría de Desarrollo Social y la SAGARPA para que juntos implementen esta cruzada contra el hambre, resulta que hay un divorcio. Resulta que hay un divorcio y una descoordinación absoluta, y hoy inventan un programa como Prospera, que dicen que ahora sí va a haber acciones productivas concretas en el campo mexicano para erradicar la pobreza. Lo hemos sostenido y lo decimos una vez más en la tribuna del Senado de la República. Necesitamos que el asistencialismo que se practica en la cruzada contra el hambre se convierta en una política pública de producción social de alimentos. Si nosotros no logramos que el gobierno federal haga esto, entonces, compañeros senadores, compañeras senadoras, estaríamos hablando otra vez por hablar. No habría acciones concretas. Los resolutivos son muy claros. Ya los leyó el compañero presidente de la Comisión de Agricultura. Ojalá les hayan puesto atención, porque el hambre en México cabalga sin control a lo largo y ancho de nuestra nación. Y si el hambre sigue cabalgando
como hasta el día de hoy lo está haciendo, entonces la gobernabilidad está en riesgo. Es algo que no se ha entendido. Si en México sigue habiendo injusticia social, entonces el gobierno no tendrá paz. Por eso la agricultura familiar la tenemos que impulsar con decisión desde el Senado de la República para que México entre en una etapa de erradicar la pobreza y de erradicar el hambre, porque ese flagelo lastima a millones de mexicanos y el Senado no puede hacerse cómplice de esas situaciones. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador. A continuación.